¿Alguna vez has sentido que oras y oras pero algo no se mueve? Como si hubiera un bloqueo invisible entre tu vida y el poder de Dios. Como si tus palabras rebotaran en el techo sin llegar a ninguna parte. Seamos honestos. Muchos creyentes viven con una frustración silenciosa. Leen la Biblia, van a la iglesia, levantan sus manos en la adoración, pero en lo profundo sienten que su vida espiritual está estancada y se preguntan, ¿qué me falta? ¿Por qué otros hablan de liberación, de propósito renovado, de dirección clara, y yo sigo luchando con lo mismo? Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría explicar por qué ciertas batallas nunca se ganaban en tu vida. Imagina por un momento que hay una dimensión espiritual que no puedes ver con tus ojos físicos, pero que es más real que la silla donde estás sentado. La Biblia habla de esto constantemente. Desde el libro de Daniel hasta las cartas de Pablo, se nos revela que hay una guerra en curso, pero no es una guerra con armas humanas. Es una guerra donde las oraciones son misiles y el ayuno es un arma de destrucción masiva contra las tinieblas. Pero aquí es donde muchos se equivocan. Pensamos que el ayuno es simplemente dejar de comer, una dieta con temática espiritual, una huelga de hambre para convencer a Dios de que nos dé lo que queremos. Si esa ha sido tu visión del ayuno, entonces necesitas escuchar esto con atención. El ayuno bíblico no se trata de torcer el brazo de Dios. No es una moneda de intercambio espiritual. Jesús no ayunó 40 días para manipular al Padre. Ayunó para prepararse, para vencer la tentación y para caminar en un poder sobrenatural que transformó el mundo. Ahora viene la parte incómoda, pero necesaria. ¿Cuántas veces has tratado de vencer un hábito, una adicción o un patrón de pensamiento con pura fuerza de voluntad? Dices, esta vez sí voy a cambiar. Dejo esto de una vez por todas. Pero el ciclo se repite una y otra vez. Tomaste la decisión correcta, pero no tuviste el poder para sostenerla. Mira lo que sucede aquí. En Marcos capítulo 9, los discípulos intentan liberar a un muchacho poseído por un espíritu maligno. Ellos ya habían echado fuera demonios antes. Jesús les había dado autoridad, pero esta vez nada sucedía. No podían. Cuando Jesús llega, reprende al demonio. El muchacho es liberado, y los discípulos, confundidos, preguntan en privado, ¿por qué nosotros no pudimos? La respuesta de Jesús es una llave que abre la dimensión espiritual. Jesús les dice en Marcos 9:29, este género no sale sino con oración y ayuno. Escucha bien, no dijo con oración y buena actitud. No dijo con oración y leyendo un devocional. Dijo con oración y ayuno. Esto es poderoso. Hay batallas, fortalezas y ataduras espirituales que simplemente no se rompen con buenas intenciones. Necesitan un nivel distinto de intervención espiritual, y ese nivel se activa cuando combinamos la oración con la disciplina física de negar nuestra carne. Piensa en esto, tu carne no es solo tu cuerpo físico. La Biblia usa la palabra carne para describir esa naturaleza caída que siempre quiere lo opuesto a Dios. Esa voz interna que te dice que comas de más, que mires lo que no debes, que hables lo que destruye, que reacciones con ira. Esa carne grita constantemente, y cada vez que la complaces, se fortalece su dominio sobre ti. El apóstol Pablo lo explica de una manera brutalmente honesta en 1 Corintios 9:27. Dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Nota algo importante, Pablo no está hablando de autocastigo, habla de dominio propio impulsado por el Espíritu. El ayuno es el gimnasio espiritual donde la carne pierde y el espíritu se fortalece. Cuando tu estómago ruge pidiendo comida y tú decides orar en lugar de comer, algo cambia en el mundo invisible. Le dices a tu carne, tú no mandas aquí, y al mismo tiempo le dices al Espíritu Santo, toma el control total. Esa es una transacción divina que sucede en lo secreto. Jesús dijo en Mateo 6 que el Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tu batalla privada produce una victoria pública. Pero hay más. El ayuno no solo rompe cadenas personales, también rompe cadenas sobre otras personas. Isaías 58 es quizás el capítulo más explosivo sobre este tema.
Dios mismo describe el tipo de ayuno que Él ha escogido. Y la lista es sorprendente. No habla de cuántas horas sin comer. Habla de lo que sucede en el mundo espiritual como resultado del ayuno verdadero. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo? Esa frase cambia todo. Dios está diciendo que cuando tú te humillas mediante el ayuno, estás participando en una operación de rescate espiritual. Imagina a un ser querido atrapado por una adicción. Has hablado con él, has llorado, has orado, pero ahora decides añadir ayuno. En ese momento estás soltando legalmente en el mundo espiritual lo que físicamente no podías romper. Las ligaduras de impiedad no se rompen con discursos motivacionales. Los yugos de opresión no se quiebran con consejos de autoayuda. Se rompen cuando un creyente se humilla delante de Dios y dice, no voy a comer hasta que tu poder se mueva. Ahora hagámoslo práctico. ¿Cómo es un ayuno que realmente impacta el mundo espiritual? Primero, no es solo abstinencia de comida. Es reemplazar el tiempo de comer con tiempo de búsqueda. Si solo dejas de comer pero llenas ese tiempo viendo redes sociales o televisión, no es un ayuno bíblico, es una dieta con hambre. El poder está en la combinación. Tu cuerpo deja de recibir alimento y tu espíritu se alimenta de la palabra, de la oración intensa, de la adoración. El tiempo que normalmente usas para desayunar se convierte en un altar. La hora del almuerzo se convierte en un campo de batalla donde te arrodillas y declaras las promesas de Dios. El hambre física se convierte en un recordatorio constante de tu dependencia de Dios. Y aquí está la parte hermosa. Cuando el hambre aprieta y tu mente te dice, come, tú respondes con oración. En ese preciso instante, tu espíritu da un salto de autoridad. Le estás diciendo a tu cuerpo, hay algo más importante que mi comodidad. Eso es lo que vio Jesús cuando ayunó 40 días. La tentación del enemigo no lo venció porque su espíritu estaba en control absoluto. El ayuno te prepara para la tentación antes de que llegue. Espera, hay algo crucial que debes entender. El enemigo no le teme a un cristiano que solo va a la iglesia, pero tiembla ante un cristiano que ayuna con santidad, porque sabe que un creyente que doma su carne es una amenaza directa para su reino. Piensa en esto. En el libro de Daniel, el profeta decide buscar a Dios con ayuno y oración durante 21 días. Al final de ese periodo, un ángel se le aparece y le revela algo impresionante. Le dice que desde el primer día que se humilló, sus palabras fueron oídas y la orden celestial fue enviada. Pero el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días. Hubo una guerra en el mundo espiritual y el ayuno de Daniel fue el combustible de esa guerra. Aquí está la clave de todo este mensaje. Tus oraciones son escuchadas desde el primer momento, pero el ayuno añade una potencia espiritual que despeja la resistencia en la atmósfera. No sabemos qué batallas invisibles están bloqueando nuestras respuestas, pero sí sabemos que el ayuno es el martillo que rompe esas barreras. Pregúntate con honestidad, ¿cuánto tiempo llevas tratando de resolver un problema que nunca se mueve? Un diagnóstico, una deuda, una puerta cerrada, un familiar que rechaza el evangelio. No estás luchando solo contra circunstancias, estás luchando contra principados y potestades, como dice Efesios 6:12. Y si estás en una guerra espiritual, necesitas armas espirituales. El ayuno es una de las más poderosas. Si este mensaje está hablando a tu corazón, dale me gusta, suscríbete y escribe en los comentarios una frase de fe como: mi espíritu toma el control mientras mi carne se rinde. Recapitulemos lo que hemos descubierto. El ayuno no es una huelga de hambre para convencer a Dios. Es una disciplina que debilita la carne, fortalece el espíritu y desata poder en el mundo invisible. Hay batallas que solo se ganan cuando la oración se mezcla con el ayuno. Como dijo Jesús en Marcos 9, Pablo nos mostró que poner el cuerpo en servidumbre es necesario para no ser descalificado. Isaías 58 reveló que el ayuno verdadero rompe yugos, libera cautivos y desata ligaduras. Y Daniel nos enseñó que la respuesta fue enviada el primer día, pero el ayuno sostuvo la guerra hasta que la victoria se manifestó.
Ahora la decisión es tuya. No necesitas empezar con 40 días. Empieza con un día, una comida, un tiempo donde digas, Señor, te necesito más que a mi alimento. Hazlo en secreto, sin anunciarlo, sin orgullo espiritual. Solo tú y el Padre que ve en lo secreto. Y prepárate, porque cuando un creyente se humilla en ayuno y oración, el mundo espiritual entra en movimiento. Tu carne grita, pero tu espíritu se levanta. Tu estómago pide, pero tu fe se enciende. Y lo que antes parecía imposible comienza a romperse en el nombre de Jesús.